Incendios en el Amazonas, cambio climático, desinformaciones, fake news. Bueno, es un conjunto de muchas cosas que ocurren y que engloba el fenómeno que hoy llamamos el debate sobre el calentamiento global. Hoy precisamente vamos a hablar sobre si esto es una cuestión ideológica o es realmente ciencia. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia. ¿Cómo están? Cuando son puntualmente las 21 horas, arrancamos con una nueva entrega de Confrontados. Como siempre te traemos los temas más polémicos, los temas que la gente habla, lo que se debate. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre, no solamente sobre el incendio en el Amazonas, sino que también todo lo que hay detrás del ecologismo. Si es realmente realidad o son solamente alarmistas o hay ciencia, hay ideología. ¿Qué hay detrás de eso? Precisamente hemos traído a un experto para debatir sobre eso y que también, por supuesto, vamos a hacerlo contigo. Vamos a estar recibiendo las preguntas que tengas. Bueno, queremos que participen todos de ser posible. Pero antes quiero compartir contigo un trabajo que ha hecho la producción para ponernos en contexto de qué se trata esto. Una gran cantidad de imágenes y noticias falsas circulan en torno al incendio forestal en Amazonas. La agencia AFP hizo un hilo en donde muestra el origen de muchas de ellas y los detalles tras verificarlas. Autoridades internacionales, artistas, medios de prensa y muchas personas han caído en la difusión de estas fake news. Da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Com a intenção de trazer problemas para o Brasil. Lo último que se había difundido falsamente es algo sobre la supuesta lluvia que calmó en cierta parte del incendio en Amazonas. Hoy, en Confrontados, ¿cuál es la verdadera información? Bueno, ahí teníamos ya el material que preparó la producción para unirnos ya al contexto. Se habla mucho, se debate poco, generalmente hay una hegemonía en la comunicación y bueno, eso muchas veces lleva a confusiones, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar hoy la visita de Oscar Rodas, él es director de la organización privada, una fundación que es de conservación natural. Muy buenas noches, Oscar, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, nosotros desde la Organización Mundial de Conservación también hemos detectado la utilización de imágenes que no corresponden con lo que está sucediendo a nivel continental y creo que esta es realmente una oportunidad para que la audiencia, la población pueda acceder a las fuentes. Nosotros hemos solicitado a las personas que estaban difundiendo cierto tipo de imágenes ya antiguas, incluso algunos casos de animales que ni siquiera existen en nuestro continente, que acudan a nosotros que tenemos información, digamos, de primera mano. De hecho, estuvimos con nuestro equipo en terreno
el día de ayer en la zona del Pantanal paraguayo, obteniendo fotos que dan sí una idea bastante clara de la afectación de los incendios, ¿verdad? Bueno. Y también hay que aclarar que hay ciertos ambientes naturales donde los fuegos ocurren naturalmente y otros ambientes naturales donde los fuegos no deberían ocurrir. Entonces eso también hay que un poco dejar en claro. Bueno, de todo eso justamente vamos a hablar el día de hoy. Pero antes también quiero dar la bienvenida a Norman y también que nos cuente un poco cómo podés participar y qué más nos traes, Norman. ¿Qué tal, Norman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches también para el invitado de hoy que va a aportar bastante en este debate de hoy que nos trae aquí. Un tema muy complicado que afectó incluso a gobiernos, como ser el caso de Francia y Brasil, tras todo el embrollo que generó un poco este tema, Hugo. La gente puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes. Estamos en RCC TV, en Facebook, en Instagram estamos como RCC TV PI y asimismo estamos en Twitter. La gente puede ir dejando allí los comentarios. Estamos transmitiendo también en vivo a través de nuestra plataforma nuestra plataforma web, digo bien, www.rcc.com.pi. Allí hacen clic en la pestaña de televisión y ahí nos pueden ver en vivo desde cualquier parte del mundo, Hugo. Perfecto, muchas gracias, Norman. Bueno, y ya para introducirnos en el tema, antes que nada, ¿se ha detectado el origen de este incendio? Y si hoy día ya la gente duda si hay un incendio en la forma en que se pinta, ¿verdad? Primero que nada, si existe ese incendio de esa magnitud y si hoy se sabe el origen o todavía es incierto. Bueno, nosotros justamente estamos trabajando muy de cerca con las buenas prácticas agrícolas y ganaderas en la zona del Alto Chaco y tenemos el privilegio de estar en contacto con la Asociación de Productores de Agua Dulce, por ejemplo. Es decir, que tenemos datos de primera mano que nos provee el propio señor Egon Neufeld, que está por allá, el señor Sergio Mutzfeld también, con los que estamos trabajando, donde ellos compartían con nosotros fotos reales, y eso sí podemos acercar a la población, de la zona de Choboreca, la zona fronteriza con Bahía Negra, donde los propios dueños de tierras estaban realizando acciones preventivas contra los incendios, que realmente eran incendios forestales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta zona hay una cobertura boscosa que compartimos con Bolivia, y en Bolivia ya se ha declarado de emergencia nacional y departamental en Santa Cruz. Incluso han contratado un avión supertanque para combatir los incendios. Es decir que estamos en la temporada de incendios. Eso es importante que la población entienda. Hay una temporada de incendios. Hay una temporada de incendios que arranca a finales de agosto y termina a mediados de octubre, cuando las primeras lluvias llegan en el Chaco. Los incendios pueden ocurrir de manera natural, pero lo que nos reportan por lo menos estos colegas productores de la zona de Choboreca y también las personas de la Estación Biológica Tres Gigantes, es que hay una, digamos, exacerbación, hay una manifestación de mucha fuerza de los incendios que en este momento tuvo que desplegarse un equipo del Ministerio del Ambiente y de la Secretaría de Emergencia Nacional que están evaluando el origen. Nosotros lo que hacemos para aportar un poco de objetividad a esta gran vorágine de noticias es utilizar plataformas de monitoreo satelital, y hemos detectado que el día 15 de agosto en dos sitios específicos en la zona del Alto Chaco, que sería el Parque Nacional Río Negro, en un lugar llamado zona de Fortín Patria, y en Choboreca, más o menos 60 kilómetros hacia el oeste, en un lugar donde inicia la reserva de Choboreca, se han detectado focos de incendios de una manera bastante regular y geométrica, que no condice, por lo menos a priori, con nuestra experiencia de incendios que puedan ser naturales. Pero les va a tocar a las autoridades esclarecer el origen. El señor Darío Mandelburg, el director nacional de áreas de biodiversidad del MAD, del Ministerio del Ambiente, tiene un equipo allá trabajando para esclarecer el origen. Entonces vamos a tener que esperar seguramente unos días más. Yeah. Pero digamos, es una práctica que se da a finales de agosto, y en Bolivia esa práctica cultural originada en una costumbre de las poblaciones locales le llaman chaqueo. Es decir, quemar los campos a las esperas de las lluvias,
De hecho que... ¿Qué se espera quemando el campo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que 5 días antes del 30 de agosto y 5 días después del 30 de agosto, o sea, entre 5 días antes y 5 días después, históricamente se da una inestabilidad atmosférica en forma de lluvia o tormenta, que es lo que sucedió justamente hoy 26 de agosto en gran parte del país. Entonces hay como una costumbre de la población de utilizar el fuego para renovar los pastos. Eso le dicen chaqueo en Bolivia, nosotros le decimos rosado o quema de campos. Sí, suelo escuchar mucho. ¿Eso qué beneficio tiene, por ejemplo? Y bueno, ¿O es un mito? Bueno, en el caso de esta inestabilidad atmosférica está comprobado científicamente que sí se da en este margen de 5 días antes o 5 días después del 30 de agosto. Pero no siempre se da en forma de una lluvia muy abundante. Entonces, el mito detrás de todo esto sería que uno quema y automáticamente se va a dar una lluvia a finales de agosto. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado en el sentido de no estar siguiendo, digamos, algún tipo de precepto de algo que se va a dar, que no siempre se va a dar en esa intensidad. Ya, yo sé que esto es más bien político, pero ocurrió algo que quizás a muchos sorprendió de repente, esta llamativa incursión de Bolsonaro, que si era Evo Morales, ahora ya aparece el presidente de Francia, ya hace, bueno, tantas cosas que se dicen. ¿Es cierto eso de que Evo Morales lo hace por un decreto, autoriza la quema, o es solamente cultural la cuestión boliviana? Nosotros ya hemos hecho la verificación de ese dato justamente, sí, porque la población estaba muy preocupada porque debido a que en Bolivia se desataron incendios de gran envergadura, se hizo un análisis del contexto de las regulaciones políticas. Uh-huh. Y efectivamente existe, y eso cualquier persona lo puede comprobar, existe un decreto presidencial en Bolivia donde se flexibiliza el uso de lo que nosotros acá en Paraguay le decimos la quema preventiva, uh-huh, ¿verdad? Y nosotros hemos observado en imágenes satelitales en la zona fronteriza con Paraguay que también entre el 8 y el 15 de agosto se han dado quemas coincidentemente en forma prácticamente lineal, cosa que es muy llamativa que se den en forma lineal las quemas y con una distancia regular en una zona conocida como Roboré, que es la zona norte de Choboreca en la frontera de Paraguay y Bolivia. Es decir que el contexto político de una mayor rigurosidad o una mayor flexibilidad en el uso del fuego puede sí contribuir a estas situaciones. En el caso de Paraguay, la ley 4014 del año 2010 prohíbe todo tipo de quema intencional sin una expresa autorización del Ministerio del Ambiente. Okay. Eso está vigente del año 2010, entonces una quema intencional está considerada como una falta y si eso se descontrola puede ser considerado un delito grave. Ya, y con relación a los famosos fake news, ¿verdad? Que de ambos lados, ¿verdad? Ambos lados digo porque la cuestión ya pasó a una esfera ideológica inclusive. Entonces, ¿qué se quiere obtener con esto de viralizar cuestiones que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo? ¿Se quiere alarmar? ¿Son alarmistas? ¿A qué se debe? Bueno, nosotros en la Organización Mundial de Conservación, y aprovechamos este medio que nos está ofreciendo, hacemos un llamado a la ciudadanía para tener mucho cuidado con hashtags como Pray for the Amazon o juntemos dinero por el Amazonas, que no tienen un sustento, digamos, institucional. En el caso de WWF, la institución que represento, sí, en el caso de nuestra oficina en Colombia, ha organizado en forma transparente y muy seria una recaudación de fondos por la afectación de incendios, pero sí pululan en internet un montón de pedidos de ayuda económica que pueden terminar en la nada. Entonces, o sea, más bien ves por el lado de una estafa antes de una cuestión hay que de tener, posicionamiento estuvimos ideológico. haciendo con nuestro equipo de comunicación justamente en WWF un seguimiento muy detallado a todos estos hashtags, como se le dice en internet, y le pedimos a la ciudadanía de que si quieren realizar una donación de algún tipo para contribuir con los bomberos forestales o con los voluntarios que están trabajando en distintas partes del continente y por supuesto en Paraguay,
que vayan a las fuentes, que llamen a las oficinas de las organizaciones públicas y civiles que trabajan por el medio ambiente y que se, documenten antes de hacer una donación. Ya, excelente. Bueno, Oscar, hay otro tema también que, por supuesto, con todo el respeto del mundo, como se dice, porque es un programa que nos gusta también escarbar hasta donde se pueda, ¿verdad? Entonces, quisiera ser de abogado del diablo con relación a todo este tema de la climatología. Correcto. ¿Verdad? Porque hay tantas cosas que se dicen, de repente hay organizaciones que trabajan con el Estado, bueno, una serie de cosas. Y quiero comenzar con la pregunta de que si ustedes sostienen que existe un cambio climático antropogénico o esto es cíclico, en el caso de que existiera. Ese es el gran debate. Claro, hoy día. ese es un gran debate. Bueno, aquí lo que nosotros recomendamos en este caso es que la ciudadanía vaya a las fuentes, ¿verdad? Sí. Existen muchas agencias de países que proveen de datos, información sobre el aumento del nivel del mar, sobre la disminución de las capas polares, sobre el aumento de la temperatura. Es más, la Agencia del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos regularmente en su sitio web actualiza datos sobre la subida del nivel del mar que según hoy estuve verificando justamente en el sitio oficial de la agencia NOAA, que es la Agencia del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos, una agencia federal, el nivel del mar ha subido 2,6 pulgadas en los últimos 20 años y prevén ellos que el nivel del mar va a seguir subiendo 0,3 pulgadas aproximadamente, una pulgada 2,54 centímetros en los próximos años. Y que eso, según esta agencia federal de Estados Unidos, es un ritmo acelerado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una cosa muy sencilla. Solo para entender, ¿eso quiere decir que se está derritiendo los polos? Bueno, exactamente. Bueno, entonces lo que hay que hacer es verificar el dato del aumento del nivel del mar, el dato de la reducción de la capa polar en los polos, hay que verificar el dato del aumento de la temperatura y hay otro dato interesante que es los niveles de concentración de contaminación en la atmósfera. Si todas estas variables que son independientes entre sí apuntan al mismo valor, digamos, que contribuye a un nuevo clima, entonces sí podemos afirmar de la existencia de un cambio climático. Nosotros ya no hablamos de cambio climático, nosotros hablamos de crisis climática. Ya, o sea que ya pasamos a una... Bueno, ¿por qué crisis climática, verdad? Estamos hablando de que nuestro país va a tener una reducción muy importante histórica en su crecimiento del Producto Interno Bruto. Estaban diciendo algunas agencias que vamos a quedarnos en 0 de crecimiento contra 4 que se venía dando. Y hablan de factores climáticos, ¿verdad? Entonces, un país como Paraguay es un país agrario, ¿verdad? Con producción de carne, soja, es muy dependiente del clima. Inundaciones siempre hubieron, olas de calor siempre hubo en Paraguay, incendios siempre hubieron. Cuando nosotros hablamos de crisis climática es cuando, digamos, los incendios, las inundaciones, las olas de calor se dan de manera más frecuente, más intensa y generan mayor impacto en nuestra economía y en nuestra salud. Entonces, ¿por qué hablamos de crisis climática? Porque las Naciones Unidas llegó a un acuerdo, un consenso de 198 países que no debemos superar el aumento en promedio de la temperatura global de más de 1 grado. Y entonces ese no es un debate, sino que es un acuerdo legalmente vinculante. El Acuerdo de París de la lucha contra el cambio climático va a tener su... Que va a entrar en vigencia en el 2020. Exactamente, va a tener su reunión ahora en Chile, en Latinoamérica. Vamos a tener la oportunidad un poco de informarnos mejor de esta situación. Se va a dar a principios de diciembre, ¿verdad? Sobre eso, Oscar, discúlpame que te moleste, que es un tema que entra al punto neurálgico. Quiero enfocarme más, pero después del corte. Ahora tenemos una pausa y ya enseguida volvemos porque afecta a todo, especialmente la economía juega un rol fundamental en este debate. Ya volvemos enseguida.
Segundo bloque de Confrontados, ya estamos entrando en calor. Bueno, estamos hablando justamente de la suspicacia que hay de ambos bandos, como se diría, los antropologistas y los que dicen que es cíclico, ¿verdad? En el caso de que hubiere. En el 98 se escribió un libro de Bohn Lombard que se llama El ecologista escéptico, y él le baja le critica muy duramente a las organizaciones como la tuya, por ejemplo, o la de Greenpeace, que dice que fueron formados dentro de un consenso político porque responden a las Naciones Unidas, y está el grupo Blindenberg, está un grupo de las Naciones Unidas. Entonces hay un grupo que, digamos, contaminado por la ideología malthusiana, dice. ¿Qué es eso? De que Robert Malthus, que predijo una catástrofe cuando la población llegó a 1.000 millones, y hoy estamos llegando a 8.000 millones. O sea que, en síntesis, habla de que hay un alarmismo porque hay una intención malthusiana de que creen que se van a agotar los recursos. ¿Qué le dirías a la gente que tiene ese concepto, por ejemplo? Y si es cierto, y de repente también para conocer tu organización, cómo se financian, qué vínculos hay. Sin problema. Bueno, la Organización Mundial de Conservación WWF, el osito panda, que es el símbolo que tengo acá en el pecho, fue fundada en 1961. Es decir, que tenemos más de 50 años de existencia ininterrumpida, tenemos oficinas en 100 países del mundo, 6 millones de aliados que apoyan nuestro trabajo. Y no, los recursos definitivamente no se están agotando. Hay 9 límites planetarios que no debemos sobrepasar. Y lo que hemos evaluado científicamente es que esos 9 límites planetarios, del agua para tomar, la temperatura para vivir, digamos, el suelo para cultivar, todavía estamos dentro de esos límites, ¿verdad? Es decir que en realidad el problema acá no es la escasez, sino el desperdicio. Nosotros hemos lanzado una campaña de que prácticamente 1/3 de los alimentos se desperdician o se pierden. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se cosecha una granja, un verdeo, una hortaliza, por mala gestión, por inequidades del mercado, se pierde una parte antes de llegar al consumidor, y cuando llega al consumidor se pierde también otra parte por un mal consumo de esos alimentos. O sea que realmente nosotros hacemos más hincapié sobre el desperdicio y la pérdida de alimentos más que la escasez. El planeta Tierra es capaz de sostener, digamos, la población. Nosotros estamos llegando a 9.000 millones de habitantes en los próximos años. Pero el problema no es, digamos, la escasez, sino que la mala gestión de los recursos que tenemos a disposición. Nosotros, como Organización Mundial de Conservación, también nos ponemos en lugar de la ciudadanía, y yo no diría que hay 2 bandos, hay múltiples bandos. Entonces eso hace mucho más confusa todavía la situación. Estaba mostrando recién fotografías que se comparten en internet de especies que ni siquiera existen en nuestro continente, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos también en lugar de la ciudadanía, y lo que ponemos a disposición de la ciudadanía es nuestro conocimiento técnico, científico, para hablar sobre esto. Nosotros estamos trabajando con las asociaciones de productores ganaderos, estamos trabajando con las asociaciones de productores que cultivan soja, y sabemos muy bien que los recursos en ese sentido no se están agotando, pero sí hay que ser muy claros. Un país como Paraguay, donde casi 40% del Producto Interno Bruto depende de la agricultura, sí está muy expuesto a los cambios en el clima. Y Oscar, ¿los fondos de dónde reciben? ¿Reciben de las Naciones Unidas? ¿Es privado? No, nosotros no recibimos fondos de las Naciones Unidas, nosotros recibimos fondos de donaciones, digamos, de personas individuales, de fundaciones alrededor de todo el planeta. Y como te mencioné al principio, tenemos 6 millones de personas que apoyan, digamos, a nuestra organización. Pero el grupo Blindenberg, ¿cómo se llama? Bindelberg. No tiene nada que ver con eso. O sea que es una falsa bandera nuevamente. No, absolutamente. Absolutamente. Lo más lejano a nuestra intención está afectar, digamos, los derechos humanos. De hecho, que nosotros tenemos una política social, una política de derechos humanos, una política de equidad que está vigente en la institución en la que trabajo.
Es más, tuvimos que salir al paso de algunas declaraciones de líderes regionales. Bolsonaro, por ejemplo, que dijo que ustedes hacían, no digo ustedes, o no sé si a ustedes le acusó, pero dijo ONGs. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que salir a hacer una declaración porque como somos una organización responsable, realizamos un comunicado declarando que está muy lejos de nuestra intención iniciar quemas en el medio del Amazonas para desestabilizar un gobierno, ¿verdad? O sea, justamente como vos mencionaste, hay que ser muy claros en cuanto a cómo uno se comunica con la población y nosotros tenemos ya una comunicación al respecto. Hoy también hemos sacado una comunicación oficial de la institución en relación a los incendios que se están dando en nuestro país. Hemos ya sacado la superficie afectada por los incendios en Paraguay, entonces nos manejamos con comunicados oficiales para evitar este tipo de confusiones. Habías tocado el tema económico, que es crucial en este debate. ¿Y cuál sería el modelo económico que ustedes propondrían? Porque, bueno, por citar a uno de los teóricos que toca el tema de la climatología o que tenga que ver con la economía, Kuznets, por ejemplo, la famosa curva de Kuznets, que dice que a mayor recursos tecnológicos, a mayor riqueza dentro de un país, disminuye el daño ambiental. Y bueno, y de hecho que FAO en el 2010 publicó un mapa mundi y se veía justamente que los países que más degradan el medio ambiente son los países que tienen menor seguridad jurídica, menor protección a la propiedad privada y aparentemente daría a entenderse que se requieren más parques nacionales y no más propiedad privada. En ese sentido, ¿qué línea ustedes siguen como organización? ¿Qué proponen desde el punto de vista económico? Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel de lo que se llama una economía sostenible, es decir, buscar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Como te mencioné anteriormente, estamos trabajando con la Asociación de Productores de Agua Dulce, por ejemplo, en el Chaco, para promover buenas prácticas agropecuarias. Estamos trabajando con el municipio de Bahía Negra para promover un ordenamiento territorial. Estamos trabajando con la Mesa Redonda Internacional de Soja Responsable para promover una producción de soja más sostenible. Nosotros estamos adheridos a lo que en nuestro país se llama el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible al 2030. Es decir, que haya un equilibrio entre las esferas sociales, ambientales y económicas. En relación a los parques nacionales, lo que nos preocupa en este momento es que los dos focos de incendio más graves que se dieron en los últimos días se produjeron en áreas protegidas. El Parque Nacional Río Negro por un lado y la Reserva Chobobreca por el otro. Entonces eso es sí un toque de atención. Precisamente en relación eso es lo que toca, por ejemplo, Lombard, que habla de la tragedia de los comunes, que es precisamente lo que es de todo, no es de nadie. Y hay una mayor protección aparentemente cuando hay mayor protección a la propiedad privada por ende. Por citar un ejemplo, cita el caso de Faber-Castell, que deforesta en cierta medida, pero también la reforestación que hacen es también interesante porque hay previsibilidad que le da a la propiedad privada. En ese sentido, hay, por ejemplo, leyes que violan de cierta forma la propiedad privada, por decirlo así. Por ejemplo, que te prohíben disponer de tus bienes bajo la excusa de que se puede deforestar. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes con relación a esa incursión dentro de esta institución? En el caso de nuestro país, más de un 90% del territorio está en manos privadas, pero eso tiene un origen histórico que va mucho más allá de la presencia de nuestra institución en el Paraguay. Nosotros estamos hace 20 años, pero la ley de venta de tierras públicas es del año 1876. Sí. Donde al finalizar el confrontamiento bélico con los países vecinos, la Guerra Grande como le decimos, por una ley de la nación se dispuso de todos los espacios territoriales más allá de los cascos urbanos existentes en el país en 1876 para su venta para pagar la deuda de guerra que fue impuesta por nuestros vecinos. Así surge la venta de Carlos Casado con 9 millones de hectáreas en el Chaco, la venta de la Mate Laranjera con otras millones de hectáreas en la región oriental. Entonces, en el caso de Paraguay, el origen de la predominancia de tierras privadas tiene que ver con una ley muy antigua que nunca ha sido derogada, por lo tanto sigue vigente en cierta forma, que es esta ley de 1876. En otros países, economías bastante liberales incluso,
las tierras públicas son mayoritarias en comparación con nuestro país. Por ejemplo, para citar un ejemplo, en los Estados Unidos el servicio forestal maneja 300 millones de hectáreas de tierras públicas. Entonces, es cierto, la tragedia de los comunes puede ocurrir. Lo que nos preocupa justamente en este caso es que un espacio común del Estado, como el caso de Río Negro y Choboreca, han sufrido incendios. Entonces ahí la política pública que debe surgir es dotar de guardaparques a estas reservas. Es decir, son 2 reservas donde no hay una presencia nula de una gestión del Estado. Entonces, si vamos a tener espacios públicos, tiene que haber una gestión seria y responsable. Ya, entonces, con relación a siempre el tema económico, ¿usted está de acuerdo que una mayor tecnología ayuda más al medio ambiente, eliminando, por ejemplo, cultivos extensivos, volviéndolos intensivos? Hay una relación con el cuidado del medio ambiente, porque, por ejemplo, leyendo Charles Dickens, uno se da cuenta que la Inglaterra de esa época era contaminadora, era totalmente diferente a lo que es ahora. Sobre eso, porque tenemos también que dar participación a la gente, me gustaría que me respondas esa pregunta después de la intervención que vamos a darle a Norman. Norman, ¿cómo está participando la gente? Sí, la gente se prendió, Hugo, rápidamente en las redes sociales y queremos pedir disculpas en este sentido por unos inconvenientes técnicos que tenemos para nuestra transmisión en Facebook. Pero mientras, le invitamos a la gente que pueda seguirnos a través de la plataforma de Tigo Star. Estamos en el canal 29 y también estamos haciendo streaming desde nuestra plataforma web, que es www.rcc.com.pi. Ahora me acaban de avisar que volvemos a transmitir, Hugo, en Facebook. Allí la gente puede dejar sus comentarios. Nos decían saludos desde Caguazú, así que un saludo grande a esa gente que se prende a los programas de la RCC. Y quería darte unos datos, Hugo, sí, principalmente para los colegas. Hay portales web donde la gente puede chequear ciertas informaciones. Una de ellas es este Check News, que es de habla inglesa. Uno puede poner los links, puede levantar las imágenes y puede ir viendo si la noticia es real o no. En tanto para Latinoamérica tenemos Chequeado, se llama un portal donde uno puede ir subiendo. Estos mismos portales fueron desarrollando los hilos de tweet y demás, desmintiendo ciertas imágenes como estas que salieron totalmente de contexto, ¿verdad? Esta es una imagen que realmente choca y utilizan un poco el amarillismo para tratar de viralizar ciertas páginas, ¿verdad? Esta imagen ustedes pueden levantarlo en esta pestaña. Voy a hacer el seguimiento. Uno entra a la página y va desplegando un poquito hasta llegar al link donde dice sugiere un chequeo. Al hacer clic te lleva a esta pestaña donde vos podés poner tu nombre, tu correo. Allí mismo podés poner la frase con la cual se levantó la noticia, seleccionar la imagen, el día, el medio completo, la descripción completa de la noticia con la cual vos te haces eco y querés compartirlo, para compartirlo de manera fiable, ¿verdad? Y al enviar eso, ellos te vuelven a hacer un feedback de la información para ver si eso es real o no. Esto es lo que recomendamos hacer a los medios y también a las personas para que ellos puedan acceder a una información veraz y que no se dejen guiar por informaciones falsas en las redes. Dentro de esto también, Hugo, queríamos comentar que hay una herramienta muy importante que pedimos a nuestro invitado de hoy que pueda explicarlo porque él está más al tanto de esto. ¿Sí puedes explicar un poco? Sí, cómo no. Bueno, ahí lo que tenemos en pantalla es una información objetiva. ¿En qué sentido podemos hablar objetiva? De que es un mapa de vientos, de humedad, de temperatura, donde no hay una intervención directa del ser humano. Es decir, que son algoritmos computacionales que están recogiendo los datos. Ahí tenemos, por ejemplo, las lluvias que se están registrando. Están recogiendo los datos de una red de estaciones meteorológicas automatizadas que tenemos alrededor del mundo y lo proyectan a escala global. Esto es en tiempo real, ¿verdad? Eso es en tiempo real. Entonces esas flechas que estamos viendo indican que los vientos están girando de nuevo a dirección del sector norte. Eso quiere decir que va a haber un aumento de la temperatura en los próximos días. Y si haces un clic en cualquier parte del territorio nacional, te va a dar un perfil meteorológico para la próxima semana. Es decir, que si uno cliquea en este espacio, te va a dar un perfil meteorológico. Incluso pueden proyectar
estadísticamente hacia los días siguientes. Es decir que hay herramientas para monitorear el pulso, digamos, del clima en nuestro planeta. Entonces la encrucijada que tenemos es no la falta de información, sino cómo separar la información que es válida de la que es falsa. Realmente ese es el paradigma que estamos viviendo. Anteriormente era la escasez de datos, ahora es la abundancia de datos y la confusión que eso genera. No, Genera una justamente sobre cortina alrededor de esto. Sí. Así hubo. Sobre lo que acabas de decir, Oscar, precisamente ese fenómeno trajo lo que algunos climatologistas, por decirlo así, acuñaron el término de agnotología. Es decir, existe demasiada información que precisamente muchas veces para el ojo no técnico, por decirlo así, es confuso. Y que puede también jugar de ambos lados, ¿verdad? Que se puede manipular a favor o en contra. ¿Cómo podemos salir de ese atolladero? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que lo que nos están diciendo no es, si bien puede estar ahí la información, pero en el contexto que se utiliza muchas veces no es la correcta? Bueno, vos mencionaste el caso de Inglaterra, ¿verdad? Sí. Y eso es absolutamente cierto. Los países que fueron parte de la revolución industrial fueron los que más contribuyeron con la contaminación global. Es más, Correcto. es tan cierto eso que en el acuerdo de la Convención Marco de Cambio Climático se establece un marco legal donde los países que históricamente han contaminado en mayor medida tienen mayor responsabilidad. Entonces, un principio que rige la Convención de Cambio Climático a nivel global es responsabilidades comunes pero diferenciadas desde el punto de vista de la contribución histórica. Inglaterra es uno de los países que tuvo su industrialización bastante temprana, ya en el siglo XVIII. Entonces, todo el uso del carbón mineral, que le dicen la hulla, el uso de los combustibles fósiles, digamos, se fue concentrando en la atmósfera. Es decir, que la huella histórica de ese país efectivamente es muy importante. Y nosotros, los países que vivimos acá en el sur del planeta, tenemos que investigar sobre ese punto, porque en el momento de exigir algún tipo de reparación histórica o de realizar algún tipo de negociación, esos datos objetivos son muy importantes. Los países que más, en el área que a mí me toca trabajar, el cambio climático, los países que más contaminación emiten en la atmósfera son los Estados Unidos y China. China le sobrepasó a los Estados Unidos en los últimos 5 años. Entonces, hoy en día China continental es la que más contamina. ¿Y cómo se sabe esto? Porque cada país hace un inventario gubernamental de la contaminación que se está dando por el uso de la energía. Esos inventarios se cuantifican y eso está disponible en la página web del Ministerio del Ambiente en la sección de Cambio Climático. Entonces yo le invito a la gente que chequee la información, porque información hay muy abundante. El desafío es cómo separar la paja del trigo. Sí. Y bueno, generalmente lo que estoy buscando un poco son autores que, digamos, son contestatarios justamente a esa tesis, Oscar. Por ejemplo, hay un sueco que se llama Johan Norberg, que él defiende el capitalismo. Él justamente dice de que los países que no tienen una tecnología o una riqueza considerable son los que más contaminan. Por ejemplo, donde hay más muertes por emisión de gases tóxicos son los países que más pobres, por ejemplo, con leña, carbón, incluso gas metano, que no tienen una calefacción tecnológica, por decirlo así. Entonces, los famosos meten en su pieza cuando hace frío el brasero, ¿verdad? Y hay más muertes por eso que, por ejemplo, en países como en Japón, que en la década del 80 se decía que iba a ser totalmente ya insostenible para el año 2000 por la cantidad de emisión de gases que iba a haber. Sin embargo, hoy la tecnología, según Johan Norberg, gracias al capitalismo fue que la tecnología mejoró y la emisión se ha controlado bastante. Tanto es así que en Estados Unidos, que se tenía de 300 días de emisión de gases de smog, bajó a 10 días al año más o menos. Esa es la estadística que presenta. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, el mayor productor de paneles solares, que es una energía alternativa, es China, que es un país comunista, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de acceso al mercado, todos los países buscan analizar qué es la tecnología que está demandada. Es decir, que
Hoy en día el costo por kilowatt de la producción de energía solar y eólica es ya menor que la producción de energía por quema de combustible fósil. Es decir, más allá, digamos, de una cuestión de capitalismo o de algún otro tipo de organización socioeconómica, lo que nosotros vemos es que la humanidad está apuntando hacia energías limpias y, digamos, renovables. Gracias a la tecnología, entonces. En el caso de Paraguay tenemos la mayor fuente de energía renovable del mundo, que es la hidroeléctrica de Itaipú, ¿verdad? Pero generó también un desastre ecológico con los ríos. Exactamente, y se da una disyuntiva en nuestro país, que nosotros tenemos la mayor energía eléctrica, digamos, hidroeléctrica en el mundo, en la región, la mayor potencia, pero seguimos quemando lo que tú mencionaste recién, el tema de la leña y el carbón en las casas, ¿verdad? Generando una afectación a la salud, como vos mencionaste. Entonces, acá hay una cuestión, digamos, histórica, hay una cuestión actual. En el caso de Itaipú sí generó una afectación al curso del río Paraná. Eso fue en la década del 70. Y las convenciones de protección del medio ambiente justamente arrancaron también en esa época con la Convención de Estocolmo en 1975 aproximadamente, y luego otras convenciones. Es decir que también la gobernanza, el buen gobierno de los recursos naturales a nivel global fue evolucionando década tras década. Nosotros tenemos presencia en China, tenemos una oficina en WWF ¿En qué parte China. de China producen tantos paneles solares? Es la cuenca, digamos, industrial que está en la zona ¿Beijing? en la zona cercana a Beijing. ¿Por qué China se destaca en ese tema? Pero esos Porque son zonas capitalistas. Lo que pasa es que China tiene lo que se llama un país, dos sistemas. Hong Kong, Beijing, Shenzhen, Macao son ultracapitalistas. O sea, el sueño de cualquier capitalista es Hong Kong, por ejemplo. fantástico. Entonces, Sí. entonces Trayéndolo más a la discusión. entonces habría que informar eso al gobierno de China de que ellos están utilizando la tecnología, digamos, para un desarrollo capitalista, ¿verdad? Ellos se declaran comunistas, ¿verdad? O sea, eso Claro, es lo que nosotros pero justamente, conocemos por lo menos, ¿verdad? por eso quiero traer esta discusión picante, porque habíamos hablado de la tragedia de los comunes. Y la tragedia de los comunes se da precisamente en los sistemas comunistas, por decirlo así, en donde no existe la propiedad privada y los medios de producción son públicos. Y eso justamente es lo que dice Johan Norberg, que son los países más capitalistas los que desarrollan una tecnología cada vez más limpia. ¿Por qué? Porque va desplazando a las industrias pesadas y traen, por ejemplo, tecnología, software, bancos, patentes. Entonces son economías más livianas que son más amigables con el medio ambiente. O sea, a eso es lo que Bueno, apunto. pero justamente uno de los líderes planetarios de una economía capitalista por excelencia de los Estados Unidos declaró que el cambio climático es un cuento chino, ¿verdad? Sí, que no quiso suscribir el Tratado de Kioto, por ejemplo. No de Kioto, el Acuerdo de París. El Tampoco Protocolo el de Kioto es otro. tampoco el de París. El de Kioto Ninguno es de de los dos. 1997 cuando Donald Trump todavía no No, era pero un no firmó empresario. tampoco Estados Unidos, no quiso firmar. Bueno, entonces a lo que voy es, nosotros como Organización Mundial de Conservación estamos presentes en China, en los Estados Unidos, estamos presentes en Colombia. Nosotros lo que vemos es que hay una transición tecnológica hacia energías limpias y renovables. De acá a 5 años vamos a volver a conversar y vamos a estar hablando de que prácticamente se está apostando a la energía solar, eólica, la hidroeléctrica, que también, como vos mencionaste, tiene su huella ecológica, pero digamos... ¿La nuclear? Bueno, la energía nuclear, en el caso de WWF Alemania, con la que trabajamos, ellos nos informan de que en los próximos años, creo que incluso este año se están cerrando la mayor cantidad de centrales termoeléctricas nucleares por una cuestión de un riesgo demasiado alto. Es decir, es una energía que, si bien produce una gran cantidad de kilowatts, tiene un riesgo intrínseco muy alto. Y en el caso de los países de Europa han sufrido en la década del 80 una afectación por una nube tóxica de un riesgo que se dio, bueno, no un riesgo, un hecho que se dio en la zona de Rusia, específicamente en Chernobyl, Sí. donde eso quedó prácticamente plasmado en la salud de las personas. Incluso hasta ahora hay malformaciones genéticas originadas por eso. Entonces, la población Hay un europea conoce muy bien en sus propios genes el efecto de un descontrol de la energía termonuclear. Si hoy ustedes recorren Alemania, van a ver que la energía eólica y solar es ampliamente utilizada en todo el paisaje. Y realmente Alemania es un país que empezó esta transición energética hace ya algunos años. Incluso estuvieron exponiendo nuestro país
la historia de su transición energética cerrando las centrales nucleares. Se dice que los mayores deforestadores son los que producen comida para el mundo, por ejemplo los sojeros, que tienen un sistema extensivo. ¿Qué futuro usted le ve a ese modelo que por lo general, según lo que yo observo, es propio de los países subdesarrollados donde las tierras son mucho más baratas y se compran en grandes extensiones o se invade o se toma por la fuerza? ¿Qué futuro usted le ve y si es realmente una alternativa a la tecnología intensiva como lo está haciendo Israel, como lo está haciendo por ejemplo Japón? Israel, por ejemplo, ahora con la tecnología, precisamente por un alto nivel de capitalización desarrollaron las desalinizadoras, ¿verdad? Están cultivando ahora o sembrando en el desierto. ¿Hay futuro en ese modelo intensivo o vamos a tener mucho extensivo? Nosotros estamos todavía evaluándolo, un concepto que vos estás mencionando que es la intensificación de la agricultura, ¿verdad? De hecho que en Paraguay nosotros tenemos proyectos con pequeñas comunidades y la mayoría del equipamiento que utilizamos en sistemas de riego son de tecnología israelita, ¿verdad? Sí. Eso hay que decirlo de que es así. Han desarrollado realmente sistemas muy avanzados en la gestión de un recurso que es muy escaso, que es el sistema de la gestión del agua, ¿verdad? En relación a lo que mencionás de la agricultura extensiva, eso es lo que está en debate en este momento justamente, ¿verdad? En el caso del Amazonas, por ejemplo, que estuvo ocupando todas las noticias en la última semana, originalmente existían 397 millones de hectáreas de selva en 1985 y han desaparecido 40 millones de hectáreas de selva hasta el 2017, que tenemos datos de imágenes satelitales. ¿En qué zona eso es? En la zona del Amazonas brasilero. Y al mismo tiempo, la frontera agropecuaria ha crecido en 40 millones de hectáreas. O sea que prácticamente el 100% del reemplazo de la selva amazónica entonces, es por una agricultura extensiva. Y el debate que está surgiendo ahora es cuál es el destino de la selva amazónica en relación a esa expansión de la frontera agropecuaria, porque muchos han denominado recientemente al Amazonas como el pulmón del planeta. Y es lo que eso es cierto, porque yo escuché algo que decían que realmente no es el pulmón, sino que en el océano, con los plancton, supuestamente está el pulmón realmente. Bueno, por eso, cuando se hacen ese tipo de analogías hay que ser muy claros, ¿verdad? Sí. Realmente la mayor cantidad de oxígeno en nuestro planeta se produce en el fitoplancton de los océanos, pero al Amazonas le denominan el pulmón del planeta porque regula el clima y filtra la contaminación. Entonces es importante también aclarar eso, ¿verdad? Por ejemplo, los vientos del océano Atlántico tropical, que predominantemente provienen del África hacia el continente sudamericano, pasan por el Amazonas, se llenan de humedad, llegan hasta los Andes y giran hacia el sur del continente y nos traen la humedad para la lluvia. El famoso viento norte que nosotros le decimos, seco, que proviene de la zona del continente, de la zona tropical del continente subcontinente sudamericano, pasa por el Amazonas. Entonces, cuando hacemos una analogía de pulmón, más bien hay que hablar de ríos voladores más que de pulmones, en el sentido de que es la humedad que pasa por el Amazonas de la cual nosotros nos beneficiamos. Entonces, sí es importante aclarar ese tipo de conceptos. Excelente, muy bien. Bueno, vamos ahora a una pausa porque se está poniendo cada vez más interesante esta plática con nuestro invitado del día de hoy. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el tema un poco más polémico todavía, el Tratado de París. ¿Cuántos millones de euros se destina de los recursos de países desarrollados? Bueno, toda una discusión económica también que hay detrás. A la vuelta ya estamos. Fíjate.
Bien, ya estamos de regreso en este interesante debate que estamos teniendo aquí con un experto en el tema de conservación natural, tema climático, cosa que realmente se debate poco, hay que ser honesto. Bueno, Norman, ¿cómo están participando la gente? Si podés darnos también algunas informaciones útiles para lo que nos están viendo. Sí, Hugo. La gente nos está viendo a través de RCC TV en Facebook y agradecemos al Grupo Paraguay VIP que está compartiendo nuestra transmisión en su grupo. Queríamos seguir un poco hablando respecto a este tema y la plataforma donde estamos se llama Windy. Aquí la gente puede ver el nombre de la plataforma en la parte superior. Lo que vemos ahora, Hugo, es la calidad del aire. Esta es la calidad del aire en la zona del Chaco principalmente. Vemos que en la zona de María Auxiliadora hay como una mancha. Si nos puede explicar un poco qué significa esa mancha, cómo viene la mano allí. Bueno, hay una relación directa entre la generación de material particulado de 2.5 milímetros en la atmósfera y las quemazones. Entonces, esa proyección que está dándole al sistema, estamos viendo que esa mancha roja se desplaza hacia la zona de Filadelfia en los próximos días y coincide con otra variable que se representa en el mapa, que es la dirección del viento. Entonces, lo que transporta el material particulado, el humo de la quemazón, el humo de la quemazón es el viento. Ahora, hace poco, importante también decirlo, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción midió la calidad del aire en Asunción y no encontró niveles muy alarmantes de concentración de humo en la atmósfera, y también lanzaron una aclaración de que la población esté atento a las mediciones de la calidad de aire en las ciudades. El problema es que no tenemos esos aparatos en todas las ciudades del país. Entonces lo que estamos viendo ahí es real, pero necesitamos medirlo a nivel de la superficie para ver si eso realmente va a afectar o no a la salud. Contrastar la información. Entonces ahí sí que es importante tener medición de calidad de aire en la ciudad y manejar este tipo de información. Entonces, es decir, que según esto el viernes llegaría a la humareda más o menos a Filadelfia. Por otro lado, nosotros hemos utilizado este tipo de informaciones para dar seguimiento a un accionar del gobierno que envió médicos a la ciudad de Bayanera, que está en el centro de esa mancha roja que ves ahí, sí, donde tuvieron que asistir a muchas personas con afectación de las vías respiratorias y también con afectación de los ojos con ¿Eso se dio hoy? No, eso se dio en la semana del 15 de agosto. Okay. Entonces, vuelvo a repetir, esta información es una información generada por algoritmos computacionales que coleccionan toda la información en las estaciones meteorológicas del mundo, pero son las autoridades las que tienen que medir la calidad del aire en las ciudades. Esos equipos son costosos, no son fáciles de obtener, y implica una inversión en salud pública importante, pero esto nos muestra en qué lugar hay que hacer ese tipo de controles. ¿Hay alguna otra plataforma que la gente pueda acceder, por ejemplo, para datos térmicos, donde pueden ver en qué zonas hace más calor, en qué zonas Sí, por supuesto. Pueden ingresar al sitio web del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, www.inpe.br del Brasil, me larga R. También pueden ingresar al sitio llamado Copernicus, de la Unión Europea. Es decir, que hemos llegado a un punto en el desarrollo de la humanidad donde podemos medir los pulsos del planeta minuto a minuto, pero muchas veces no sabemos qué hacer con esa superabundancia de información. Vos mencionabas el tema del Acuerdo de París. Son 198 países que tienen que llegar a una decisión por consenso. Entonces, imagínate, si con un tema que tiene que ver con material particulado con origen humo en la atmósfera estamos necesitando verificar de alguna manera la información, ni se pueden imaginar lo que son los debates a nivel de los 198 países que forman parte del Acuerdo de París. Yo tuve el privilegio de estar en 5 reuniones globales de este tipo de debates y muchas veces no hay consenso sobre un tema en particular. Eso en el 2016 es que se cierra el tratado y que se acuerda ponerlo en marcha en el 2020 y Estados Unidos no firma. En el 2015 en París. ¿Por qué no firma Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos todavía no ha refrendado el Acuerdo de París. Es decir, que también hay un tema de la metodología interna de Naciones Unidas. Nosotros no manejamos un comunicado oficial del gobierno de los Estados Unidos por qué no lo ha refrendado hasta el momento. Esa es una
voluntad soberana del pueblo de los Estados Unidos. Es decir, no es un acuerdo, digamos, que hay una obligación a firmarlo. Pero eso sí, una vez que se firma, como sí lo hizo Paraguay, ya uno asume un compromiso. Que, como mencionaba, a partir del 2020, Paraguay asumió que a partir del 2020 va a reducir la contaminación que contribuye al cambio climático en un 20% por esfuerzo propio. Un 20% global y un 10% por esfuerzo propio. Y un 10% más si hay ayuda internacional. En este sentido, ¿usted qué Bueno, herramientas están desarrollando? ¿Qué actividades, qué programas desarrollan? Bueno, Perdón, Hugo. nuestro país ha firmado un compromiso vinculante con Naciones Unidas. Eso implica mayor protección de la masa forestal nativa, implica una reducción del uso de combustibles fósiles, es decir, el Ministerio del Ambiente es el depositario de un compromiso vinculante llamado contribuciones nacionales determinadas. Es decir, que a partir del año 2020, como vos mencionabas, Paraguay va a ser evaluado por el resto de los países firmantes del Acuerdo de París cada 2 años si cumple o no su compromiso de reducir su contribución al cambio climático. Y eso sí está firmado. Ya. Entonces se asume de que esta crisis climática, como le llamaste recién, es antropogénico. Entonces no hablamos de cíclico acá, es antropogénico. Bueno, ya está asumido de que es así. Bueno, el cambio climático, realmente los dos bandos tienen parte de la razón. Eso también es Para importante. aclarar nomás la Eso es ciudadanía importante que decir. por la mano del hombre quiere decir Cambios climáticos siempre hubieron, Sí. ¿verdad? Lo que sucede es que los niveles de concentración de contaminación atmosférica, los gases de efecto invernadero que estamos midiendo actualmente, están alrededor, disculpen que use un término técnico, de 415 partes por millón. Es decir que, digamos, hay más gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera que en los últimos 800.000 años. ¿Cómo se puede saber eso? Justamente te iba a preguntar. ¿Cómo se puede saber eso? Por lo que se llama la ciencia del el paleoclima. Es decir, se toman muestras de bloques de hielo muy profundos, se hace un análisis de los residuos que dejan los gases de efecto invernadero de esos bloques de hielo, y de esa manera se va construyendo una serie histórica. También en el polen, en los restos fosilizados de vegetación, y se va construyendo un dato patrón paleoclimático. Pero eso lo hace el gobierno de los Estados Unidos, lo hace el gobierno de Finlandia, lo hace el gobierno de China. Los países que tienen ese tipo de tecnología lo pueden hacer. En nuestro país tenemos recursos bastante limitados en relación a eso. Lo que en Paraguay se hace es un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de los sectores de la economía. Bueno, entonces podemos concluir de que en los lugares en donde se extrajo esos módulos o esos cilindros, por decirlo así, porque son cilindros que se sacan, entonces en esa zona hubo ese cambio climático, y no podemos decir que eso es medible en todo el planeta, porque generalmente ocurre, o sea, el clima es bastante, digamos, diferente en distintos lugares del planeta. Entonces podemos decir que eso es concluyente para decir que hace 800.000 años no hubo un cambio climático como el que tenemos. Estos estudios no se hicieron solamente en estos cilindros de hielo. Estos estudios se hicieron en diversas partes del planeta, como te mencioné, con estudios del polen acumulado hace muchos miles de años. Es decir que realmente son estudios científicos que se realizaron a nivel planetario. Ahí sí tenemos que ser claros. Si yo en este momento afirmo que el cambio climático no existe, voy a ser absolutamente irresponsable con la población. Sí. Así es que yo quiero darle el mensaje: el cambio climático es una realidad, eso está científicamente comprobado, y desde la Organización Mundial de Conservación queremos aprovechar este espacio para acercar esa información a la población, y tenemos que ¿Y dónde está la adaptarnos. duda entonces hoy? ¿Que si es antropogénico o si es cíclico? Bueno, a ver, uno de los gases de efecto invernadero que se utilizan para medir el impacto del cambio climático es el dióxido de carbono. Sí. Su fórmula química es el famoso CO2. El dióxido de carbono en la naturaleza puede ser un fertilizante, es decir, puede favorecer el crecimiento de las plantas, pero cuando su concentración es muy elevada, hace que los eventos climáticos extremos vayan en contra del desarrollo de la vegetación natural. Entonces, el cambio climático es benéfico siempre y cuando se mantenga en un umbral donde la temperatura de la Tierra permita la vida humana. ¿Cómo
Si nosotros eliminamos todo el dióxido de carbono de la atmósfera, literalmente nos vamos a congelar. Ok, congelar. Porque un cierto nivel de dióxido de carbono es como un regulador de la temperatura del planeta, es benéfico. Correcto. Pero si bombeamos más dióxido de carbono en la atmósfera, eso puede llegar a generar un impacto negativo. Justamente sobre el punto, famosos pues están los que dicen que es una falacia de selección de pruebas nomás. ¿Qué quiere decir eso? Que yo elijo las variables que me convienen más y desecho o escondo las que no me favorecen. En ese sentido, por ejemplo, escuché una, buscando nomás para ser, digamos, abogado del diablo, como te dije. Por ejemplo, dicen que el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, no sé cuál de estas sustancias es, ni el 1% de lo que existe en el mundo por la mano del hombre es la que, por ejemplo, produce solamente el Krakatoa, que es el volcán más grande que en la existe. zona de Java, ¿verdad? en Indonesia. Claro. Lo que te da la pauta de que los volcanes en su conjunto contaminan, pero infinitas veces más que toda la mano del hombre en el sentido del dióxido de carbono. ¿Qué opinión te merece eso? Te voy a pedir un poco la fuente de ese estudio, No, porque claro, la verdad que me no. llamó. Porque justamente lo que no hay que hacer es googlear para tratar de llegar No, a una conclusión. No, por supuesto. ¿Verdad? En mi caso Bueno. no me queda otra porque no soy experto, justamente por eso te Ok, traslado la pregunta. Perfecto. Bueno, justamente esos estudios... Porque eso expulsan sí, los, claro, por los eso. volcanes, eso es objetivamente Claro, cierto. Pero esa afirmación que vos estás diciendo es falsa. No, claro, por Claro, eso. te tengo que acabar la población. Sí, sí, sí. Todos los estudios paleoclimáticos han demostrado que sí, efectivamente las erupciones volcánicas han contribuido a un aumento en ciertos momentos de la historia del desarrollo del planeta Tierra para la concentración de dióxido de carbono, pero no explican los niveles actuales de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, digamos, la rigurosidad del método científico también permite hacer una correlación estadística entre los fenómenos que se han dado en el tiempo y los niveles actuales de concentración. Entonces, cuando decimos que un volcán es infinitamente más contaminante que la acción humana, no es cierto. O sea, No, yo te aclaro porque que no lo afirmo, de- sino que claro. sencillamente te traigo los datos De- que uno lee justamente De hecho, que si para aclarar. si un sitio menciona que algo es infinito, es una falacia científica ya de entrada. No, no, yo asumo que Claro. el infinito lo dije Bueno, yo. claro, ¿verdad? porque Claro, el sí, infinito es una sí. variable que no se puede medir. Absolutamente. Bueno, entonces, ¿por qué te hago todas estas preguntas de que si asumimos que es antropogénico, entonces, ¿qué tiene que hacer el planeta? O sea, que vamos a dejar nuestra suerte en manos de los políticos, que son 198 países, que van a tomar decisiones, que las decisiones implican evidentemente una intervención en la economía de los países, que está demostrado que los países que tienen una mayor institucionalidad son más amigables con el medio ambiente y sin embargo lo que van a hacer desde las Naciones Unidas o por el Tratado de París es precisamente intervenir en las economías, lo que aceleraría el cambio climático antropogénico entonces. Bueno, ahí hay un punto muy interesante que está mencionando. En el año 1997 se estableció el origen de un acuerdo sobre el cambio climático, el protocolo de Kioto. El de Kioto, sí. Paraguay se adhirió a ese protocolo inmediatamente, ¿verdad? Pero fracasó. Fracasó justamente por lo que vos acabas de mencionar. Porque se trató de imponer medidas de arriba para abajo en los países. Eso es cierto. Entonces, el Acuerdo de París, aprendiendo de ese fracaso, partió de la base de una construcción de contribuciones voluntarias desde abajo para arriba. Entonces, la arquitectura de gobierno del Acuerdo de París se basa en lo que mencioné anteriormente, que es las contribuciones voluntarias nacionalmente determinadas. Es decir, que si un país firmó que va a reducir un 20% de sus emisiones, como en el caso de Paraguay, en las próximas décadas, es un compromiso soberano del país. Bueno, pero eso es político finalmente, Oscar. O sea, Claro. científicamente hablando, porque lo político pues es una cuestión de decisión, se ponen de acuerdo, todo bien, ¿verdad? Pero científicamente, o sea, dentro de la ciencia económica, por decirlo así, sabemos que si hay una mayor intervención desde el Estado por parte de la economía, le resta fluidez, le resta capitalización y eso hace que sea imposible comprar más tecnología para mejorar tu medio ambiente, por decirlo así, como evidentemente FAO demostró con ese mapa en donde los países más desarrollados son los que son más amigables con el medio ambiente, a excepción de China, que está todavía en la ascendencia de Kuznets,
que ahora está contaminando porque se está desarrollando. Pero va a llegar un momento en donde, así como ocurrió con Inglaterra, en donde eso se va a volver a nivelar justamente por la adquisición de tecnología que hace más, digamos, amigable al medio ambiente y por el modelo económico, los bancos, patentes, tecnología más liviana, por decirlo así, o economía más liviana. Entonces, lo que yo noto o tengo miedo, por decirlo así, es que por más que sea un acuerdo, por más que haya un total acuerdo entre los políticos, para que intervenga la economía del Paraguay, donde nos impongan, por ejemplo, impuestos más altos al cultivo, qué sé yo, que van a desacelerar nuestra economía y finalmente sea un disparo por nuestro pie, ¿verdad? No nos podamos desarrollar económicamente y por ende eternamente vamos a caer en la tragedia de los comunes. No sé si me doy a entender. Bueno, lo que está desacelerando la economía del Paraguay es el cambio climático, no precisamente los políticos, ¿verdad? Entonces, es pero un país... ¿por qué, por ejemplo? Y bueno, y porque el cambio climático podemos volver a hablar acá dentro de unos años, ya viene afectando un 3% del Producto Interno Bruto del Paraguay. Pero ¿cómo afecta el cambio climático? Porque esa es la misma tesis de la escuela de Roma, ¿verdad? Que son todos maltusianos, ¿verdad? Que se hizo una apuesta hace 20 años, sí, donde dijo que iba a escasear el petróleo, iba a escasear todo, bueno, pero nada de eso se cumplió. Si vos sos economista... No, bueno. Curioso nomás. Ok, perfecto. Usás término económico. Si uno evalúa, digamos, la pérdida del Producto Interno Bruto del Paraguay, se da por el cambio climático, ¿en qué sentido? Sí. No tiene nada que ver con la teoría malthusiana ni nada, simplemente porque el 40% de la economía de nuestro país depende de un clima benéfico que siempre ha sido característico del Paraguay y que está siendo afectado, digamos, por eventos climáticos extremos. Vamos a tomar un ejemplo nada más de este año. Arrancamos con muchas lluvias, lo cual impidió el movimiento del ganado, exageradas lluvias. Luego, por otro lado, vino una sequía, lo cual afectó el cultivo de la soja. Entonces, la economía se retrae por factores que están fuera de nuestro control. Entonces, más allá de algún tipo de ideología o de un tipo de arreglo socioeconómico, lo que nosotros promovemos en nuestros estudios científicos, y puedo acercarte a eso si es necesario para que lo puedas consultar, es que el Paraguay es uno de los países más vulnerables a los cambios en el clima en el mundo por su alta dependencia de los cultivos. Nuestros cultivos no tienen sistemas de riego en forma masiva, sino que dependen de las lluvias. Es decir, que si no llueve 15 días en Paraguay, la economía se resiente. Ya, justamente. Pero esa es una tesis que fue refutada en el siglo XX por Jeffrey Sachs, por Douglas North, y actualmente Jeffrey Sachs escribe un libro que se llama La maldición de los recursos naturales, porque había una creencia de que son los recursos naturales los que determinan el desarrollo de un país. Ahí tenés, no sé, Sierra Leona tiene yacimiento de diamantes, Venezuela tiene petróleo, y no se desarrollan. Y hay otros como, no sé, Israel o Japón, que no tiene tantos recursos naturales y sin embargo se desarrollan. Te doy un ejemplo. Acá nosotros el tema del cultivo, fácilmente podemos cambiar nuestro modelo económico y podemos hacer frente al cambio climático. ¿Cómo? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Abrir las fronteras, en vez de que seamos productores de granos, nos convertimos en trianguladores, es decir, impuesto cero a la importación y que vengan importados de otros países. En ese aspecto yo creo que coincidimos. Y ahí solucionar el tema climático. De hecho que el clima no lo podemos solucionar. Claro, yo me refiero a la afectación a la economía. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que adaptarnos al cambio climático, pero si nosotros tomamos medidas para adaptarnos al cambio climático, como lo estamos mencionando, tácitamente aceptamos el impacto del cambio climático. Es decir, si yo hago algo para adaptarme al cambio climático, tácitamente estoy aceptando de que el cambio climático existe. Por ejemplo, el caso de los tomateros. Sí. En vez de que seamos productores de tomate que deforestan o cualquier otro cultivo que hacen en forma extensiva, si abrimos la frontera y se importa de Argentina, por ejemplo, desaparecen los tomateros como productores, pero son importadores. Es decir, la naturaleza te va a agradecer en ese caso. ¿Qué pensás de eso? En este caso, en nuestro país, la mayor parte de los alimentos que consumimos los siguen produciendo los pequeños productores. Sí, por eso. Y está científicamente demostrado de que las temperaturas más altas a la noche afectan la producción de todo tipo de verduras, ¿verdad? Nosotros tenemos la experiencia, estamos trabajando en la zona del sur de Alto Paraná, donde los eventos climáticos extremos han afectado la producción de sandía. Hace 2 años tuvimos una Navidad sin sandía, no hubo sandías. Sí. Entonces sí, tenemos que adaptarnos al cambio climático, pero para adaptarse a un problema primero hay que reconocer el problema. Sí. Independientemente, el origen lo podemos seguir, digamos, discutiendo, ¿verdad? Como mencioné, cambio climático siempre hubieron, pero digamos, lo que
hoy en día nosotros hablamos de crisis climática es justamente por lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Que si no reaccionamos rápidamente, nuestra economía se va a ver afectada. Nosotros estamos promocionando buenas prácticas agropecuarias, en la conservación del recurso agua. Si bien, como vos decís, los recursos naturales tal vez en algún tipo de desarrollo de otros países ya no sea el factor principal, tal vez el factor principal sea el conocimiento, la tecnología, como mencionaste. Y la capitalización, por sobre todo. En el caso de Paraguay, donde todavía, vuelvo a insistir, el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país depende del clima, ¿cómo lo vamos a afrontar? Es decir, somos un país que tiene que apostar por una tecnología adaptada al cambio climático y bueno, ahí vamos a lograr, digamos, ser más resilientes, ser más fuertes en relación a factores que no podemos controlar. El precio de los commodities internacionales, el clima, no lo podemos controlar. No somos los que originamos la crisis climática, como vos bien lo mencionaste, el caso de Inglaterra, mencionaste el caso de China, Estados Unidos, son los que, digamos, han tenido la mayor contribución histórica a la contaminación del planeta. Y tiene que ver también con la tecnología, ¿en qué sentido? ¿Verdad? De que la tecnología durante la revolución industrial estaba basada en, como mencioné, la hulla y el carbón mineral, el vapor, el petróleo, y eso fue lo que generó una gran concentración de contaminantes en la atmósfera. Ahora, yo te mencioné el caso de la energía solar, la energía eólica, pero son las Inglaterra alternativas. no es el mismo. Inglaterra eliminó su contaminación. Bueno, pero Inglaterra declaró una crisis climática a nivel parlamentario hace pocas semanas. O sea que una cosa es, digamos, lo que yo hago a nivel país y otra cosa es cómo me afecta el cambio climático a mi país. Entonces, en el caso de Inglaterra, que es una isla, digamos, las afectaciones a la especie de diversidad biológica por el cambio climático, los propios científicos de Inglaterra han salido a demostrarlo y tuvieron que declarar una ley especial para poder adaptarse a un clima mucho más extremo. Cuando yo menciono que el nivel del mar está subiendo, la pregunta es ¿cuál sería la tecnología para desplazar todas las ciudades que van a quedar salinizadas por el aumento del nivel del mar? O sea que ahí también hay que ser muy responsable porque gran parte de las grandes ciudades del mundo están, digamos, al nivel del mar y un aumento del nivel del mar no es como la gente se imagina que va a subir una ola gigante, sino que la sal, la intrusión de agua marina se va a dar por el subsuelo y eso va a afectar a los cultivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué herramienta tecnológica se tiene que utilizar en esos casos? Cuanto antes se reaccione mejor, porque en cualquier teoría económica, independientemente de la ideología, siempre está la premisa de que cuanto yo más invierta en la prevención y en la información, menos voy a tener que gastar en remediación. Bueno, muy interesante. Yo creo que nos va a faltar horas para hablar de esto, pero bueno, cumplimos las pautas. Norman. Queremos agradecer a los televidentes que se fueron sumando en nuestra transmisión. Quería dejar la pregunta de Hermann Kretschmer. Dice, el sol gobierna el clima terrestre y no la composición gaseosa de la atmósfera, dice esta persona. Y por último dice también, la Tierra es ahora más verde que hace 20 años. Esto según él y según un estudio de la NASA que él cita, ¿verdad? Quería agradecer también a la boutique de la Reina Esther que viste a toda la familia, a niños, damas y caballeros. Y por último quería hacer una consulta, ya que nuestro canal pertenece al Chaco. Quería pedir a nuestros invitados si por favor podía comentar un poco acerca del proyecto que vienen desarrollando con la cooperativa Noiland para que los ganaderos de esa zona puedan estar al tanto. Absolutamente. Estamos trabajando con la cooperativa Noiland para un proyecto de buenas prácticas agropecuarias, promover la trazabilidad de la producción del ganado vacuno. Y también hemos celebrado que la cooperativa Noiland acercó a las autoridades del gobierno un plan integrado de los 600 miembros de su cooperativa de construcción de corredores de biodiversidad entre las fincas. Eso es realmente algo histórico en nuestro país, ¿verdad? Que ayuda muchísimo a la gestión pública. En relación a lo que mencionaba la persona que intervino en las redes sociales, absolutamente de acuerdo. El sol es el que gobierna la energía y la temperatura de nuestro planeta. Estamos totalmente de acuerdo en eso. La pregunta que surge es cómo nosotros intervenimos en la energía solar que llega a nuestro planeta. Es decir, que si nosotros
como yo dije, el dióxido de carbono es benéfico hasta cierto punto, pero si hay una concentración muy alta, ese gobierno del Sol se transforma en un desgobierno porque esa temperatura ingresa y no puede escapar. No, de hecho que si cae un cometa, el Sol... Bueno, y en el caso también de las manchas solares ya hemos demostrado científicamente de que no explican el cambio climático. O sea que eso es importante también para que la gente sepa. Y en el caso de que la Tierra es más verde que antes, ¿verdad? Eso tiene que ver también con una información que anda circulando por ahí de que el dióxido de carbono es un fertilizante. Y yo ya aclaré al principio del programa de que una concentración muy elevada de dióxido de carbono tiene un efecto negativo en la vegetación nativa porque impide sus ciclos biológicos normales. Ok. Entonces, muchísimas gracias. Ya no nos da el tiempo prácticamente, así que quería agradecer. Sí, muy Muchas gracias, Hugo, por el espacio. Y hasta aquí el bloque de Vox Populi, Hugo. Bueno, realmente, como decíamos, es algo muy complejo esto para poder debatirlo en su dimensión, ¿verdad? Pero bueno, se hace el esfuerzo. En ese sentido, te agradecemos mucho, Oscar, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Realmente has iluminado muchas dudas. Quizás haya quedado más para otros, pero bueno, no se puede hacer milagros, como se dice con todo. Pero bueno, nuestro agradecimiento por el espacio que nos diste, o sea, tu tiempo en este caso. Y bueno, ahora ya vamos a un corte y ya estamos ya con las conclusiones. Realmente es un poco complejo abordar en su amplia dimensión todo esto este debate que se refiere al cambio climático, especialmente si es que es antropogénico o si es que realmente esto es cíclico. Lo que pareciera ser que hay un gran consenso, aunque consenso no podemos decirlo cuando hablamos de ciencia, es que realmente hay un cambio climático. Ahora, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener ante ese hecho? Si es un hecho ya comprobado, realmente vamos a optar por un modelo económico en donde los estados son más intervencionistas o vamos a liberar más la economía. ¿Cuál es el modelo que tenemos que seguir? Porque esa es la cuestión quizás que no se está hablando y se está queriendo dejar todo en manos de los burócratas, de los gobiernos multinacionales. Entonces es una discusión, como dijimos, que da para mucho, mucho más. Bien, te agradecemos tu espacio, por supuesto. Por supuesto, vos tenés siempre ahí un criterio ya formado, seguramente en lo que habrás escuchado, pero por sobre todo hay que seguir investigando. Te esperamos para una nueva entrega de Confrontados el próximo lunes, aquí por la RCC.